Argentina. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bueno, última etapa de la campaña electoral. Quedan 2 semanas. Ayer fueron al mismo canal, a La Nación Más, Sergio Massa y Javier Milei. La pasaron distinto porque tuvo un trato tuvo mucho más picante Sergio Massa en sus discusiones con Luis Majul, que después Javier Milei tuvo un reportaje con José del Río. En ese orden, a ver, vamos a arrancar con Sergio Massa, hablando sobre la Corte Suprema de Justicia y el juicio que impulsa el oficialismo en la Cámara de Diputados, y que ha sido criticado por algunos de los aliados que Massa quiere conquistar. Schiaretti dijo no al juicio, sacó un tuit el gobernador de la provincia de Córdoba, no al juicio que promueve el gobierno kirchnerista de Sergio Massa, dijo Schiaretti. Sí. Y después Roberto Labaña, que es una figura también muy cercana a Massa, diciendo estoy en contra del juicio político a la Corte Suprema. El 17 tenía que emitir dictamen, es decir, justo 2 días antes de la elección, la Comisión de Juicio Político, donde hay diputados masistas que votaron a favor de iniciar el juicio político. Ayer Massa decía lo siguiente sobre este tema. Hay 2 juicios políticos planteados. Uno de la coalición cívica, que no es aliado mío. Sí. Pero que no está es el que está en tratamiento. Sí, pero no. Es el que va a dictamen. Pero las acciones no van. Es el que va a dictamen. Es uno de la coalición cívica que. Sí. Pero. Sí. Sí, es el que va a dictamen. Háblame del otro. Si del de la coalición cívica no querés hablar. Así como vos calificás a Cristina, que ya está fuera de la función pública, la coalición cívica ya está fuera del debate del balotaje. Planteé, donde tenía que plantear, que los legisladores no mezclaran el tema del juicio político con la Corte, con el proceso electoral. ¿Pero estás en contra del proceso de juicio político contra esta Corte? Pará, no lo conozco, no leí ni siquiera los planteos. Bueno, a ver, es cierto lo que dice en la discusión Massa, una parte cierta, que es que efectivamente la coalición cívica, Lilita Garrido tiene un viejo enfrentamiento con Ricardo Lorenzetti, que fue presidente de la Corte. Cuando el kirchnerismo dijo, vamos contra la Corte, Lilita dijo, bueno, sigamos yo tengo mi proyecto de siempre. Y el kirchnerismo se subió al proyecto de Lilita Carrió, y el que, a propósito, tácticamente, el que promueven es ese. Eso es cierto. También es cierto que quizás lo que tendría que haberle dicho Majul si quería pelear, que 2 diputados kirchneristas dieron los votos necesarios para iniciar el proceso de juicio político. 2 diputados, masistas, ¿no? Que le responden a Sergio Massa. Sí, que forman parte de la comisión, con lo cual ahí el oficialismo en su totalidad, sean del Frente Renovador, sean de la Cámpora, avanzaron todos juntos. Con el inicio. Ahora hicieron toda la etapa en la comisión de juicio político, y ahora la comisión tiene que votar si lo eleva al recinto de la Cámara de Diputados. Esa es la discusión. Bueno, de la otra cosa que se despegó fuerte fue de la posición de la Cancillería Argentina, que inicialmente condenó sin rodeos el ataque de Hamás a Israel. Cristina Kirchner fue menos clara, pero la posición de Cancillería inicialmente había sido muy clara. Recordemos que además hay rehenes argentinos en gran número, entre los más de 200 rehenes que tiene Hamás en sus manos. Pero después la Cancillería criticó la respuesta de Israel, concretamente el ataque a un campo de refugiados, planteando que no se pueden cometer crímenes de guerra para responder al atentado terrorista feroz que sufrió Israel. ¿Qué dijo Massa sobre esto? Porque yo fui claro, fui el primero en condenar el atentado terrorista de Hamás, fui el primero en ir al acto de la Daya, fui el primero en manifestar mi opinión a la comunidad, y fui además... ¿Y qué te pareció la posición de la Cancillería? Horrible, y por eso, digamos, claramente tengo una mirada distinta en muchos temas de política exterior, con la diferencia de que desde el 10 de diciembre, ¿sabés quién va a ser el presidente? Yo. Y el que decía esas cosas, yo. Bueno, Massa diferenciándose de muchas de las cuestiones que se asocian al kirchnerismo como, ¿no?, un posicionamiento menos pro-Israel. Massa tiene una postura muy pro-Israel, muy pro-Estados Unidos. Sobre Cristina Kirchner dijo que directamente va a dejar la función pública, dice, termina su mandato como vicepresidenta y empieza mi gobierno, dice, y no se va a meter como no se metió en mi año de ministro de Economía. Bueno, después estaba tan peliaguda la discusión, el reportaje con Milei había sido un paseo el domingo pasado para Milei, y este era un picante ida y vuelta en el que en un momento Massa le habla de dejar mover la cabecita. Argentina tiene además un programa con el FMI
en el que este año había 12.360 millones de dólares de vencimientos de la deuda que tomó Macri, esa que el propio FMI va a investigar ahora. Sí, no me haga así porque sí. No, perfecto. No, bueno, pero si me hace así con la cabecita, no. Si lo que quiere es ponerme nervioso, no lo va a lograr, Luis. Tengo una Sergio, paz. La verdad es que si hay algo que tengo es una paz enorme. Yo lo que le pido es que sea respetuoso. Bueno, no me mueva la cabecita, le decía, y él decía, yo tengo paz, no me va a lograr hacer enojar. Habían arrancado muy mal. La entrevista arrancó con Majul diciéndole, te voy a tutear porque nos conocemos hace muchos años. Y él lo miró y le dijo, yo no. Y Mauricio Macri, dijo, el autor de esta catástrofe balbucea acorralado por sus números mientras opinaba sobre el reportaje. Y Iñaki Gutiérrez, el encargado de redes de Milei, dijo, se lo ve nervioso y violento, Massa autoritario, nervioso y violento. Y Diana Mondino dijo, contestó en la entrevista con muchísima violencia. O sea, hay toda una estrategia también de pegarle a Massa esa condición de violencia que estaba asociada a toda a Javier Milei, ¿no? Y su modo de hablar en medios. En cambio, ayer Milei era una seda cuando llegó a la noche a ese mismo canal. Yo le quiero hacer entender a la gente es que ¿de qué miedo hablamos? ¿De qué miedo hablamos? Es decir, este modelo de ser el mejor país del mundo nos tiene debajo de la mitad de la tabla. ¿De qué miedo hablamos si la inflación es del 300% y vamos camino a una hiperinflación? ¿De qué miedo hablamos si tenemos más del 40% de pobres, si tenemos más del 10% de gente? ¿A dónde cree que, digamos, si nos está llevando a una hiperinflación y que va a ser la peor crisis de la historia argentina? Entonces, ¿de qué miedo hablamos? Es decir, esto es como el hombre que estaba en la caverna. Sí, se queda en la caverna, no hay bichos peligrosos, pero ¿sabes qué? No tiene de comer, se muere, es el dato seguro. ¿Sabe qué? Si siga con este modelo, es muy seguro, se va a morir. Bueno, ahí Milei calentando motores, después dijo que en realidad le están haciendo una campaña negativa con asesores que trajo de Brasil Sergio Massa, con aquellos que trabajaron en la campaña contra Bolsonaro. Él recibió explícito el apoyo de los Bolsonaro que vinieron a hacer campaña por Javier Milei aquí. ¿Qué decía Milei? Es parte de la campaña negativa que está haciendo. Concretamente, de hecho, la gente de Bolsonaro y algunos periodistas de Brasil denunciaron que Lula está interfiriendo en esta campaña, financiando parte de la misma, y dentro de ese paquete hay un conjunto de consultores brasileros que son especialistas, son los mejores especialistas en campaña negativa, y lo que hacen es infundirle miedo a la sociedad. Lo único que yo le puedo asegurar a la sociedad es que eso no va a pasar. Bien, habla tranquilo, tenía que ver con el boleto a 700 pesos que Milei identifica como algo, la gente de la campaña, que realmente los golpeó y favoreció a Sergio Massa en el resultado de la primera vuelta electoral, ¿no? La idea que al quitar subsidios pueden subir hasta más de 1.000 pesos el boleto del colectivo, por ejemplo, ¿no? Mientras tanto, Guillermo Francos, asesor de Milei, están con la idea de que en una campaña, en un resultado que puede ser muy reñido, y Clarín pone en tapa un conjunto de encuestas que últimamente vienen dando 3, 4, hasta 6 puntos a Milei arriba de Sergio Massa. Las encuestas que hoy están dando a Massa arriba de Milei son la excepción, la gran mayoría lo dan a Milei ganador, pero todos avisoran un resultado muy estrecho. En ese contexto están empezando a mover con fuerza la idea de que puede haber fraude, cosa que ya pasó en Brasil con Bolsonaro, ya pasó con Donald Trump en Estados Unidos. De hecho, hubo una primera manifestación ayer alrededor del Obelisco y a la Casa Rosada de seguidores de Milei diciendo Massa fraude, etcétera. Guillermo Francos, asesor de Javier Milei, hablaba de esto. Lo de microfraude no es una sugerencia, lo que pasó, ¿no? O sea, la Cámara Electoral podrá decir lo que quiera, pero que hubo fraudes en muchas de las mesas electorales, esto fue absolutamente así, nosotros lo tenemos comprobado. El tema fue que, como no hemos tenido fiscales en todas las mesas, en muchas de las mesas donde aparecen 0 votos para Milei, no teníamos actas para comprobarlo, pero nada más que la lógica decía que en mesas donde había 0 votos y al lado había una mesa... Sucedió con las 3 fuerzas políticas que llegaron a ese ese es el argumento de la Cámara Electoral. Claro. Bueno, no es el argumento. No. De hecho, digamos, en el escrutinio provisorio que se hace en base a telegramas que se mandan la noche de la elección, las 3 fuerzas tenían más de 1.000 mesas con 0 votos. Eso se arregla con las actas. Mezcla
mezcla actas y telegramas francos indistintamente. Las actas son las definitivas que hace la justicia electoral, la Cámara Nacional Electoral. En las actas no hay con 0 votos en esa cantidad. De hecho, así lo explicaba Sebastián Gimel, el secretario de la Cámara Nacional Electoral. Son las mismas mesas en las que tienen 0 votos las 3 agrupaciones, en realidad terminan teniendo 0 votos las 5 agrupaciones que competían, porque esas mesas no fueron cargadas al escrutinio provisorio por distintas deficiencias. El telegrama no llegó porque no tenían conectividad, no se confeccionó el telegrama, se rompió y no llegó a cargarse. Como por el motivo que sea, no refleja un sesgo, sino una cosa propia del escrutinio provisorio, que no llega a cargar el 100% de las mesas, sino todo el porcentaje posible, pero una muestra representativa. En este caso estamos superior al 98%. Ahora, en el definitivo, sí se escrutan el 100% de las mesas. Se entiende, en la noche del escrutinio provisorio hay mesas que no llegan a cargar, carga el 98%. Cuando vos tenés un resultado, el 2% de las mesas no te modifica el resultado general de la elección. Sí, en el caso de La Plata, que finalmente le dieron el triunfo a ALAC, porque es tan chica la diferencia que no podés decir quién ganó hasta el escrutinio definitivo. En el caso del provisorio, cuando hay suficiente diferencia, te quedan 2% de las mesas, le atribuís 000 porque no te llega el telegrama, y después sí, en el escrutinio definitivo tenés las actas y podés incorporar también ese 2%. Según Sebastián Gimel, la fake news misma es decir que hay fraude, que es un poco lo que está pasando. Está en nuestras políticas de trabajo, por supuesto, está absolutamente vedado hacer cualquier clase de expresión política, dado el rol institucional, y no se trata tampoco de un error de nuestro personal de community management, sino de una absoluta fake news, un armado falso en el marco de esta suerte de ataque a la institucionalidad electoral premeditado, y que nos preocupa no por la Cámara Electoral, vamos a ser muy francos en esto, sino por proteger la legitimidad del sistema. Había un fake news que decía que la cuenta de Twitter de la Cámara Nacional Electoral le había puesto un me gusta a un tuit que decía que no había que votar a Milei. Entonces, por eso hace referencia a que no fue el CM de la Cámara Nacional Electoral, sino que están investigando qué fue lo que pasó respecto de ese me gusta que apareció y después desapareció. Eso también hizo Brasil Bolsonaro, atribuyéndole a la justicia electoral que era partidaria de Lula. Acá lo que están buscando es que la justicia electoral quede pegada a Massa, como que si la que legitima el resultado, en realidad le quitan la credibilidad a la Cámara Nacional Electoral. Claro. Es medio paradójico, porque por un lado lo acusan de avanzar contra la independencia del Poder Judicial y por otro lado lo acusan de... Aparte, es la misma Cámara Nacional Electoral que le da los 7 senadores, los 8 senadores, los 40 diputados. Sí, además ha hecho 33 procesos electorales y realmente tiene mucho prestigio, incluso dentro del Poder Judicial, la Cámara Nacional Electoral. Bueno, muy bien, así estamos. Dijo Milei y lo avaló, que su encargado del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia, sería el abogado Cuño Libarona. Sí. Cuño Libarona, que estuvo preguntándole a varios... Mariano Cuño Libarona, abogado alto perfil de funcionarios... Se juntó con ex funcionarios de Cambiemos para preguntarle. Es notable que él hable en contra de las valijas y la corrupción. Ha defendido, no digo que el abogado sea responsable por aquellas personas a las que defiende, pero si hay alguien que conoce el sistema de Comodoro Pi, cómo funciona, es Mariano Cuño Libarona. No es muy ajeno a ese sistema tampoco. Bueno, mientras tanto, hay un gran escándalo en el Uruguay. Le dieron un pasaporte a un narco que era buscado por la DEA, que escapaba de Paraguay, lo habían buscado en Bolivia y le dieron un pasaporte con un trato express. Me hacía acordar el caso de Ibrahim al-Ibrahim cuando le dieron al narcotraficante en el gobierno de Menem. Los jóvenes no tienen idea de qué hablo, pero en un tratamiento express también le dieron a un narco libanés el pasaporte y se armó un gran escándalo en el gobierno de Carlos Menem. Bueno, en este caso, Luis Lacalle Pou dice que él cree que es un problema acotado, tuvo que aceptar la renuncia de 2 de 3 de sus ministros, pero según el Frente Amplio esto es un escándalo que recién arranca. Hoy Página 12, que evidentemente no tiene muchas simpatías, viste, el gobierno de Lacalle Pou, los uruguayos por la centroderecha o por Macri siempre son puestos junto con Paraguay como un ejemplo, y al revés ahora le pegan al gobierno de Lacalle Pou. 7:15 de la mañana. Esto es Maroon 5.
This is Love. Ya estamos en 17 grados 8 de temperatura y vamos a una máxima de 26 grados. Un día de primavera de punta a punta.